Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su anfitrión, Miguel Hernández. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el Tonight Podcast. Hoy vamos a estar platicando de la película de Bernardo y Bianca con Sayari Lozano. Y después La fiebre de Urbicanda, un muy bonito cómic europeo. Y vamos a estar conversando con Gila Godín y Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Así que vamos de la manita de nuestra banda del Tonight Podcast. Adelante. En esta ocasión vamos a platicar de una película muy padre, y no solo la película, sino que es una película que tiene mucha historia detrás. Es la última película en la que trabajó directamente Walt Disney y pues hay mucho, no hay demasiado, la historia es muy rica detrás de la película, entonces vamos a estar platicando aquí de todo esto, pero antes déjenme presentarles a quien me va a acompañar a platicar de todo esto, y es Sayari Lozano. Hola Miguel, muchas gracias nuevamente por la invitación, un saludo a todos. Y sí, en esta ocasión vamos a hablar sobre esta película que me parece encantadora, que fue estrenada en 1978, conocido en España como Los Rescatadores y acá nosotros en Hispanoamérica como Bernardo y Bianca. Este es el largometraje número 23 de estos clásicos animados de Walt Disney, y como lo dijo acá mi compañero Miguel, fue la última película animada en contar con la colaboración de Walt Disney. Para el orfelinato Morningside, Nueva York. Es difícil descifrar esto. No logro comprenderlo. Estoy en un muy grave problema. La humedad lo ha borrado mucho. Apresúrense. ¡Auxilio! ¡Penny! ¿Penny? Esta película fue dirigida por el mismo director que dirigió El libro de la selva, 101 dálmatas, Los Aristogatos, Robin Hood y La espada en la piedra, quien fue Wolfgang Reitman. También pues contó con la colaboración de animadores de la vieja escuela como Frank Thomas y Ollie Judson. También se puede decir que en esto estaban los jóvenes Don Bluth en esa época, y Gary Goldman y Glen Keane. Entonces se puede ver el resultado de bastante calidad de animación en esta película, pues está inspirada por una serie de libros que fueron escritos por la inglesa Margaret Sharp. Uno de ellos fue Miss Bianca, que es el personaje que sale en la película, y Los Rescatadores. Ahorita que me estás diciendo de lo de los libros, que pues el personaje de Bernardo y Bianca vienen de estos libros de esta escritora, yo había leído por allí que Walt Disney quería, por ejemplo, como que tenían una historia primero, o sea, la que vimos ya es una versión, es como la cuarta, quinta versión de un guión que ellos estaban preparando, y en las primeras versiones no iba a haber cocodrilos, creo que iban a rescatar a un oso, luego la villana iba a ser Cruella de Vil, luego resultó que no, y es una serie de adaptaciones, ¿no? ¿Tú te sabes toda esa historia, Sayari? Sí, Miguel, fíjate, tienes razón. Al principio, Walt Disney quería hacer un guión fiel a esta obra de Margaret Sharp, Los Rescatadores, que era sobre un trío de ratones que intentaban liberar a un poeta noruego que estaba metido en un castillo. Pero luego analizaron el guión y decidieron abandonar esta historia. Y luego pues se propuso un guión de una historia similar,
pero en este caso es lo que tú dices, que estaban unos ratones rescatando un oso polar que estaba en un zoológico. Entonces allí introducían a Cruella de Vil simplemente porque como ella quería obtener la piel del oso, entonces la iban a poner como la villana de la película. Bueno, por lo menos Madame Medusa, que estaba obsesionada con los diamantes, vino inspirado de esta. Pero en realidad tuvo muchas modificaciones el guión hasta llegar a este último guión. Y entonces cuando empezó finalmente en producción esta película, que fue alrededor de 1973. Hasta se hicieron grabaciones de canciones originales que iban a acompañar esta película. Pero pues a la final se cambió otra vez todo el guión. Luego esta historia pues fue evolucionando y ya no era oso polar, ya era un oso pardo cantante, y la idea era que Miss Bianca y Bernardo ayudaran a lo que era a este oso a salir de este zoológico. Y entonces, como salió la segunda entrega de los libros de Margaret Sharp, ahí era Miss Bianca. Entonces era una historia similar a esa, porque era una niña que estaba cautiva en un palacio que estaba con muchos lujos. Entonces a ella la obligaban era a cuidar y a limpiar la peluca de la duquesa de diamantes en ese caso. Entonces esto fue lo que dio inspiración a que se creara esta nueva historia. Oh, mi hijo, esta es una verdadera, una muy difícil decisión para mí. Elijo al señor Bernardo para que sea mi agente acompañante. ¿A mí? Eso es realmente... Oh, no. Sí, pero yo solo soy un consejero. Oh, vamos. Haremos un muy buen equipo. Anda, vamos. Una dama y un conserje. Cielos, qué combinación. Bueno, Miguel, te cuento que esta película necesitó 4 años de producción y costó aproximadamente $8 millones. Es una película que marcó un momento de transición porque combinaba talento de artistas originales de la vieja escuela con un nuevo equipo de animadores. Particularmente a mí me encanta esta película porque se ve la calidad del dibujo y de la animación, y si puedes ver al principio de la película las tomas son dibujos hechos que se ven los trazos, no sé si será en tiza pastel, pero se ve claramente los trazos hechos a mano. Y bueno, es una animación muy fluida y tiene mucho ritmo. Particularmente me parece una película bastante creativa, ya que son muy ingeniosos con los detalles que se ven, hechos especialmente para la vida de esos seres diminutos que serían en este caso los ratones. Se pueden ver los detalles de las escaleras hechas con lápices, un gavetero simplemente son las gradas donde se sienta el público, por decir algo, el cesto de basura, un dedal, ¿sabes? Los escenarios están bien acabados, las terminaciones, los detalles. Lo bueno de esta película es que no es una película musical, obviamente tiene su banda sonora que relata historias dentro de la misma, pero no vas a encontrar a uno de los personajes cantando, sí porque sí. También se puede ver que han reciclado bastantes escenas de otras películas. Hay una escena donde está el pantano de noche, esa es muy parecida a una de las escenas del libro de la selva. Puedes ver en el minuto 51 hay una escena reciclada de la película de Bambi, en donde está la mamá y Bambi comiendo algo en el pasto, pero de noche. Entonces, luego continúa con la escena de los pajaritos, que también es de la película de Bambi. De igual manera, uno a estas alturas ya se pregunta, ¿qué hace un venado en un pantano? Pero en ese momento uno la ve y listo. Pero se nota que es un reciclaje de fotogramas de otras películas. Miss Bianca, aquí encontré algo. Son las cosas de Penny. ¡Qué bien! Ya hemos logrado algo. Mire,
todos los tesoros de una niña. Lo que se sucede. ¿Sería posible que aún estuviera en el orfelinato? No, no lo creo. La caja dice, no enviar, esperar indicaciones. Tal vez la hayan adoptado ya. No, no lo creo, porque se habría llevado sus cosas. ¡Ratones! ¡Gato! Esta es una película que tuvo muchas críticas positivas desde su estreno y de hecho actualmente se mantiene con un 83% de críticas favorables, como una película que es brillante dentro de lo que es la parte de la animación en la era postdorada de Disney. Ahorita que estás diciendo de escenas recicladas, también había leído que la villana estaba basada en la ex esposa de uno de los, no sé si del director o de los productores, pero el caso es que se me hizo chistosísimo ese detalle. Y hay escenas, ya ves que pues esta villana iba a ser Cruella de Vil y ya al final no lo fue. Pero, sin embargo, pues hereda algunas escenas así recicladas como las que estás mencionando, porque cuando aparece por primera vez que se va que sale de este orfanatorio, no era orfanatorio, era una, ¿cómo le dicen? Un lugar de estos donde venden, ay, se me fue el nombre en español, en inglés le dicen pound, y es que aquí en México le dicen Monte de Piedad. No puedo creer que se me fue. Era una tienda de empeños. Ándale. Era una tienda de empeños donde trabajaba esta mujer y se entera, ¿no? De que la niña andaba mandando mensajes porque parece que el esposo estaba en otro lado con la niña la que tenían que rescatar. Ahorita les decimos la premisa, pero a lo que voy es que pues ella agarra su carro y se va, ¿no? Manejando rápido tal cual como manejaba Cruella de Vil en la película de Los 101 Dálmatas. Y de hecho hereda también esa forma de manejar, así entre comillas, una especie de lancha deslizadora, no sé cómo le llamen. De hecho es un aparato ahí novedoso que me parece se inventan para esta película. Muy padre, de un diseño muy bueno y que igual, ¿no? Lo maneja así muy rápido, ¿no? Sin tener cuidado de las cosas o de los lugares o de que se maltrate la maquinaria, ¿no? Ella va voladísima. Y pues es otra de las herencias de estas imágenes recicladas, ¿no? De otras películas, que no sé si es exactamente igual, pero sí, pues te acerca mucho a la villana que iba a ser en esta película, este personaje, ¿no? Que iba a ser Cruella de Vil, pues finalmente hicieron a esta exclusiva para esta película. Bueno, pues eso no lo sabía, pero si es así, que se basó en alguna de las ex esposas, bueno, la señora era bastante histérica, o así la veía el señor, porque hay que ver. Y bueno, sí, este personaje de Madame Medusa tiene la esencia de lo que es Cruella de Vil, pero es un poco más exagerada, me parece, tanto en movimientos como gesticula, como habla, es bastante loca, desquiciada, me parece. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes la premisa de la historia? ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿De qué tratan las aventuras de estos dos ratoncitos? Bueno, para quienes no han visto esta película, les puedo contar que se trata de la historia de dos ratoncitos que son de clases sociales diferentes y que contrastan entre sí por sus personalidades, que van a rescatar a una niña, la cual envía un mensaje en una botella, y la Sociedad Internacional de Rescate, en este caso de los ratoncitos, encuentra esta botella. Y bueno, la historia se basa en eso, en la aventura que ellos realizan para rescatar a esta niña, y van siguiendo una serie de pistas hasta dar con el lugar en donde está. Bueno, la niña ha sido robada de un orfanato y es obligada a hacer una serie de búsqueda por parte de la villana, en este caso Madame Medusa, luego de que Bernardo y Bianca llegan al lugar donde está, en este caso es un pantano, donde está la niña cautiva en un bote gigante, en un barco gigante que está parado. Bueno, ellos se reúnen con los animales de la zona y ayudan a lo que es el rescate de esta niña. Pero todo esto lo hace Madame Medusa simplemente por la obsesión que ella tiene con los diamantes y necesita el gran diamante. En este caso está en una cueva que está cerca del agua y bueno, la única posibilidad que tiene de llegar a él es utilizar a la niña
para poder meterse en esa cueva y sacar este gran diamante. Bueno, en eso se desarrolla lo que es la película. Para quienes no la han visto, les digo que es una película con un contenido moral bastante marcado, así como también en las canciones de la banda sonora, que son las canciones de fondo, se marca mucho lo que es la fe y la esperanza para cumplir ciertas metas. Entonces, realmente se las recomiendo. La última vez que la vi... sí, ahí estaba sentadita en su cama muy solita, pobrecita. La vi tan triste que le pregunté, ¿qué sucede, Penny querida? Nada. Oh, vamos, nada de secretos. Cuéntaselo al viejo Rufus. Es que yo creí que me iban a adoptar ayer. ¿Y? Fíjate que de esta película sí no he visto el doblaje en inglés ni el de España, pero el de Latinoamérica resulta ser que los ratoncitos pues les ponen su voz de ratón, ¿no? Como que se oyen así como si adelantaran la cinta. Entonces pues pareciera como voz como de ardillita, ¿no? Aguda, tipludita, pero como que hablan rápido, lo cual justifico. Pero la voz de la mala de Medusa ya de por sí también se oye un poquillo acelerada. Pero la voz que le ponen a la niña, y es que te lo juro que creo que la niña tiene más voz de ratón que los ratoncitos. Y de repente yo a la niña es que no le entendía. Hablaba así como, te vas a reír, pero hablaba así como que bien rápido. Y decía, ¿qué dijo la niña? Pero cuéntame, Sayari, ¿tú qué me dices del doblaje? Bueno, Miguel, mira, con respecto a lo del doblaje en inglés, yo sé que Miss Bianca lo hacía Eva Gabor, que es una artista bien famosa, pero la versión en español para Hispanoamérica, la que yo tengo es la que salió en un principio, o la que siempre he visto, pero allí la voz no era de ratoncitos miniaturas, o sea, no sé si habrá sido otra versión más reciente, en donde se cambiaron todas estas voces. ¿Quién estará llamando a esta hora de la noche? Madame Medusa, famosa boutique. ¡Oh, Snoops! No me digas, déjame adivinar. ¡Lo encontraste! ¡Encontraste el diamante! Ahora, ¿qué te parece si ya vamos analizando a cada uno de los personajes? Ya que, de hecho, tú lo haces muy bien, Sayari, viendo los aristas, ¿no? Y las virtudes y también los defectos que tiene cada uno. Y empezamos con Miss Bianca, la ratoncita que se ofrece a llevar la misión para rescatar a Penny. Cuéntame, ¿qué te parece Miss Bianca? Sobre Bianca te puedo decir que este personaje es bastante refinado, es una dama de una clase social alta, ¿verdad? Pero que a su vez le gusta la aventura, le gusta la emoción, y se equilibra bastante con Bernardo, porque Bernardo es de una clase social más baja, es conserje, y es bastante simple, pero a su vez tiene los pies en la tierra, ¿sabes? Es más realista con las cosas. Entonces ahí se ve como una combinación entre un personaje soñador con uno realista. Y sobre Bernardo, este ratoncito así bonachón, que era como el conserje en este lugar, ¿del que me cuentas, Sayari? El personaje de Bernardo es un ratón bastante tímido, es como introvertido, pero a la vez es bastante realista. Es de otra clase social, diferente a la de Bianca, pero creo que hacen una bonita pareja porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Y bueno, aunque no se concreta completamente el romance entre los dos, se hace una pequeña imagen de lo que podría ser. En general, ese personaje de Bernardo es bastante sencillo, es bastante simple, y demuestra que tiene capacidad de ser un buen detective. Míralo, ahí está. Mira qué hermoso, abuela. ¿Y tú qué querías tomar el tren miedoso? ¿Miedoso? Es que me gustan los trenes. ¿Le sirven a uno muy buen queso ahí?
¡Arriba, levanta! Si hablamos de Madame Medusa, es una mujer bastante loca, es como obsesionada, es bastante desequilibrada y es como muy autoritaria, ¿sabes? Es un personaje que tiene bastante carácter y a mí me parece fabuloso con respecto a que fuera la villana de la película. No sé tú qué piensas. Sí, es una villana perfecta. Fíjate que vi la película, o sea, le hice su revisionado, ya después informándome que vi que era muy Cruella de Vil. Y ya rememorándola, pues se me figura como si fuera la hermana, ¿no? De Cruella de Vil es como muy ella. Y pues también con esa historia de que le recordaba o le hicieron en base a o con base a la ex esposa de uno de los productores, pues se me hizo muy simpática esa historia. Ahora dime, cuéntame, Sayari, de Penny, de la niña, que te digo que a mí de repente la voz así como de ardilla, ¡ay! Sin embargo, muy simpática. Hay una escena por ahí que están planeando cómo encarcelar, cómo hacerles una trampa a los cocodrilos para que ella se pueda escapar. Y ella les dice, sí, ayúdenme, que no sé qué, porque hay que tener cuidado con los cocodrilos, porque miren, también me rompieron mis calzoncitos, ¿no? Y se da la vuelta y les enseña los calzones rotos. Y pues es simpatiquísima la chavita, la niña. A mí se me hizo muy simpática. A ti qué te parece, Penny? ¡Snoops! ¡Snoops! ¡Ven acá! ¿Qué pasa, Medusa? ¿Qué sucede? Esta tonta huérfana se escapó otra vez. Nerón. Brutus. Vayan por ella pronto. El personaje de Penny, bueno, es una niña huérfana que es secuestrada de este orfanato y bueno, ella como que se subestima y cree que nadie la va a adoptar, pero a la vez es una niña muy soñadora. El personaje como tal, el dibujo es bastante fluido, con movimientos muy naturales y tiene su toque gracioso, ¿sabes? Esa escena que dices de que le rompieron los calzoncillos es graciosa, entonces tiene como esa inocencia, ¿sabes? Muy, muy notada de parte de este personaje. Se puede comprar ni se puede tocar, pero existen, ¿verdad?, para hacer nuestros sueños realidad. Oye, ¿qué me dices? Fíjate, uno de los personajes, de mis personajes favoritos en esa película es Evin Root. Mi tío y mi papá tenían este hobby que luego también me lo hicieron a mí, de bucear, porque pues Veracruz está pegado al mar, donde yo vivo. Y pues era clásico, ¿no? Los fines de semana agarrar la lancha que tenía mi tío y e irnos a bucear. Y yo me acuerdo que el motor se llamaba así, el nombre del motor, la marca es Evinrude. Entonces cuando estoy viendo la película y empiezan a nombrar a la libélula esta como Evinrude y hace el sonidito como de la lancha y hace los mismos, sí, como suena, ¿no? Tal cual un motor. Se me hizo simpatiquísimo, me encantó ese personaje. ¿A ti qué te parece Evinrude? Bueno, con respecto a Evinrude, sí, es lo que tú dices. Fíjate que este personaje, el nombre de este personaje fue inspirado en una empresa que hacía motores para lanchas. Entonces, claro, como lo colocaron de una manera muy simpática, esta libélula toda flaquita, que lo que hace es llevar a los ratoncitos en su lancha, que en este caso es una hoja. Es bastante lindo porque aparte que los colores son fuertes, el azul y este amarillo verdoso, no sé, habría cómo llamarlo exactamente, tiene una personalidad muy linda porque es valiente, pero a la vez es todo flaquito, tú lo ves así como débil, pero en realidad no lo es. Vamos, debemos descubrir a dónde la llevan. Necesitarán un bote. Evinrude tiene el más veloz del pantano. ¡Evinrude! ¡Despierta! ¡Enciende ese motor! Avísenos con Evinrude si necesitan ayuda. Y yo reuniré a todos los vecinos.
Yo creo que ya para ir terminando de platicar con los personajes, pues ¿quién nos falta? Nos falta el Capitán Orville, que es el Albatros, que él hace aquí como de su aeroplano, de su avión, que los lleva hasta esta, pues que es como una isla ficticia, ¿no? O algo así. Y también están los cocodrilos, que hacen aquí, pues parecen como las mascotas, ¿no? De Madame Medusa. Yo les vi personalidad como de perros de casa. Y está el señor Snobs, que es pues que es el esposo de Medusa. Estos tres, más bien estos cuatro, ¿qué te parecieron, Sayari? Mira, para hablar del personaje del señor Snoops, a mi parecer no es el esposo de Madame Medusa, sino es un socio el cual ella ha engañado de cierta manera como para que la ayude a conseguir el gran diamante. Es un personaje bastante sumiso y como que se deja controlar por la mujer en este caso. Y de hecho, este personaje tiene una apariencia física que es parecido a un historiador de animación llamado John Culhane. Entonces lo hicieron similar. Bueno, con respecto a Brutus y Nerón, como dices tú, Miguel, son dos caimanes mascotas. Asemejan como si fueran dos perros mascotas y son fieles a Madame Medusa solamente porque se ve bien que no le hacen caso al señor Snoops. Estos personajes se basan en los sabuesos Torment y Tyrant de la novela de Sharp, la de Miss Bianca. Y bueno, y los nombres pues están inspirados, creo que uno en el emperador romano Nerón y el otro pues no recuerdo en este momento. Y el Albatros, que es el Capitán Orville, bueno, me parece un personaje bastante cómico porque como que no se deja enseñar por nadie. Él sabe bien qué es lo que está haciendo, pero obviamente no lo hace muy bien, como por lo menos los aterrizajes que son accidentados. Me parece que le da un poco de humor a lo que es la película y bueno, combina bastante. Al principio creo que era una paloma que habían imaginado para este personaje, pero luego creo que lo cambiaron y colocaron lo que es este Albatros. Y bueno, ya que estamos hablando de los personajes, a mí me encantó el gato anciano Rufus, que está en el orfanato Morningside, y cuál es el amigo de Penny, tú sabes, la consuela de manera de que tenga fe de que alguien la va a adoptar, y habla con los ratoncitos. Obviamente no les tiene fe a ellos. Algo, según leí, este personaje de Rufus es una caricatura de un animador que se llama Ollie Johnson. En general, mira, te puedo decir que en esta película hay personajes que aportan un poco de cada cosa, de cada tipo de carácter y que se complementan muy bien. Me parece que es algo muy bien logrado y claro, el personaje de la villana me parece que es el mejor dentro de todos y tiene bastante fuerza. Así que claro, se acompañan todos y se complementan. Y quienes han visto la película pueden ver, o no sé si estarán de acuerdo conmigo, que da un mensaje de esperanza y es lo que dice Penny, o lo que dice el gato Rufus, que dice: la fe hace que nuestros sueños se hagan realidad. De hecho, pues es un motor que mueve algunas cosas en el mundo de alguna manera. Y bueno, esa es la parte bonita de lo que es la película. Fíjate, ya que hemos tocado ya el que ya platicamos de la historia, ¿no? Detrás de la película, ya de lo que trata la película, de los personajes, pues vámonos con las conclusiones, Ayari. Ahora yo te voy a decir la mía antes de que tú digas la tuya. Fíjate que estaba pensando el otro día, en esta plática contigo, que ya ahora las grandes productoras de películas de animación pues le meten toda la inversión a las películas en animación en 3D. Entonces todo como el presupuesto fuerte, el presupuesto grande va hacia allá, y ya las películas animadas pues las han ido dejando más bien para video. Y ya deja el video, que el video ya es algo que ya se está extinguiendo, ¿no? Que ya, pues pronto yo creo que ya no lo vamos a ver, ya todo es vía streaming, ya será vía Netflix o cualquier otra cadena de televisión vía streaming o por internet. Y al cine pues no llegan, ¿no? Estas producciones de animación. Algunas productoras hacen animación, pero es como en esta onda GIF o en esta otra onda animación estilo Flash, que es una especie como de recortes, como que van armando al muñequito, ¿no? Es otro tipo de animación, no es como esta que tienes que estar dibujando y dibujando y dibujando
cada movimiento del personaje, hasta que ya juntando varias ilustraciones, varios dibujos, ya va quedando. Y pues sí se extraña, ¿no? Yo me acuerdo que era todo un evento cuando iban a salir estas animaciones en el cine cuando era niño. Y pues las han ido sustituyendo y ya ha entrado más en 3D, y ya estas películas las han ido relegando para video. Te digo, ya ahora ni siquiera video, ya es así, pues directo al streaming, que no está mal, pero no sé, un poco es igual decía la añoranza, a lo mejor ya, no sé, uno se acuerda de cuando es niño y le da nostalgia, ¿no? De que antes pues eran películas así como muy importantes y ya se han ido relegando un poco, pero pues esta fue una de las grandes, ¿no? Estaba leyendo también que fue en el tiempo en que pasaban Star Wars y se la mandaron a Europa y desbancó a Star Wars en Europa, la de Bernardo y Bianca justamente, o sea que imagínate, fue un gran éxito para Disney, porque pues los inversores no estaban así como que pues ya falleció Walt Disney, o sea quién sabe si pues esta vaya a funcionar, y esta fue de esas películas que junto con los 101 Dálmatas y junto con es otra, se me va, Los Aristogatos me parece que era, pues hicieron que los inversionistas se sintieran más seguros, ¿no? Más seguros, porque fue un verdadero éxito en taquilla. Y pues no sé, tú dime, ¿tú qué piensas, Ayari? Sí, Miguel, sabes que eso que comentas sobre que han dejado a un lado este tipo de película, sí, yo también lo pienso. Es más, pienso que ahora las nuevas animaciones pierden o carecen de personalidad, ¿sabes? Esa imprenta que le deja a cada uno de los animadores en los dibujos se nota. Entonces, hoy día no se ve eso en las nuevas caricaturas y dibujos. Pienso que obviamente no se ha seguido haciendo en gran proporción por el tiempo de producción de estas filmaciones. Pero realmente sería bueno. No sé si es por el hecho de que uno ha crecido con ese tipo de animaciones, que prefiere ese tipo de películas, pero yo pienso eso, que simplemente carecen de personalidad, no tienen como una esencia que se nota tanto en los movimientos, porque fíjate, se ve una fluidez demasiado buena en estas animaciones, Aristogatos, Robin Hood, El Libro de la Selva, y es incomparable con las nuevas caricaturas que hay hoy día. Entonces no sé si será un poco por el tema ese de que uno ha crecido con ese tipo de animaciones y no con la otra. Habría que esperar un tiempo y preguntarle a la generación que creció con ese tipo de animaciones en Flash para ver qué piensan. No sé, es que igual, yo te digo algo, no es lo mismo un trabajo artesanal que un trabajo ya en serie. En este caso todo se hacía a mano, la coloración, todo, y hoy en día todo es digital, entonces puede ser que sea esa la diferencia, y bueno, en cuestiones de costos de producción pues les beneficia obviamente el sistema actual. Pues yo creo que con esto ya llegamos al fin del episodio. Bueno, no del episodio, sino de esta gustada sección ya de animación, Sayari. No sé si quieras concluir con algo, decir algo más que haya quedado ahí en el tintero. No, bueno, yo creo que hemos comentado ya todo lo más importante de esta película, tanto de la historia como el detrás de la misma. Y bueno, nada, Miguel, agradecerte por la invitación nuevamente en esta sección de animación. Encantada de estar aquí comentando contigo para todos quienes nos escuchan. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Un saludo a todos y que estén muy bien. Chao, Miguel. Muchas gracias a ti, Sayari, por estar platicando aquí con nosotros de animación nuevamente. Te lo agradecemos muchísimo. Aplausos, por favor, para Sayari Lozano. Y vámonos con la música. Estamos aquí de nuevo platicando de cómic, de muy buen cómic, historieta europea. Pero antes de decirles de qué se... Bueno, ¿por qué siempre digo que antes de decirles? Ya les dije, ¿no? En la presentación, ya saben. Así que presento a mis compañeros. Por un lado tenemos a Gil Agudín. Hola, Miguel Ángel, yo aquí
Feliz como lombriz de estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Gil. También está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. ¿Qué hay, Miguel? Buenas noches, Gil, y buenas noches a este público maravilloso que nos escucha como siempre, y a mi compadre Pollicio en la cabina de control. Hoy tenemos un gran cómic que está recomendando aquí el buen amigo Gil, que tiene está premio al mejor álbum en Angulem. Se llama la historieta La fiebre de Urukanda, del Tandem Schweden Peters. No sé si lo pronuncié bien, pero es una gran obra. Por encima es una muy buena historia, pero también hay una crítica a la sociedad que yo vi por ahí. Ahorita lo vamos a comentar todo. Pero Gil, ya que es una recomendación tuya, ¿por qué no nos hablas de este cómic? Sí, pues para mí es otro de esos ejemplos, ¿no? De lo grande que puede llegar a ser el cómic europeo, y para mí es una de las series más originales y más fascinantes, ¿no? Que se publican en la actualidad. Cada vez que leo una de las historias de esta serie, pues no puedo más que maravillarme, ¿no? Con lo que estoy viendo y con lo que estoy leyendo. Y vale la pena mencionar que esta historia de la fiebre de Urukanda pertenece a una serie que se llama Las ciudades oscuras, y para mí leer cualquier álbum de esta serie me acaba transportando de verdad a otro universo, ¿no? Entonces, comentar a lo mejor que este álbum de La fiebre de Urukanda se publica en 1985 y es el segundo número de esta serie de Las ciudades oscuras, que viene siendo una saga de historias de temática fantástica, a veces hasta surrealista, que es creada por el guionista Benoit Peters, como mencionabas, y por el dibujante belga François Chuiten, y la serie se comienza a publicar a principios de los 80 con un álbum que se llama Las murallas de Samari, y se sigue publicando hasta la actualidad. Llevan alrededor de una docena de álbumes que sí son parte de una misma serie, pero que se pueden leer de manera individual, ¿no? Al final acaban teniendo una serie de guiños entre sí, pero se pueden leer por separado, ¿no? Aunque a partir del álbum que se llama Bruselas comienzan a estar seriados de alguna manera. Yo pienso que cuando se comenzaron a publicar los primeros álbumes, sus autores no tenían ni idea de que más adelante se iban a terminar integrando todas las historias dentro de un mismo universo, al que terminaron llamando Las ciudades oscuras. Y con los años y en las últimas reediciones que se han hecho de los primeros álbumes, han llegado incluso al punto de cambiar alguna de las cosas, buscando siempre el que se logren integrar mejor como parte de una misma serie, ¿no? Y no se termina ahí, ¿no? Peters y Chuiten han hecho de Las ciudades oscuras pues todo un fenómeno transmedia que va más allá de los cómics y que incluye desde libros y postales hasta falsos documentales y exposiciones, ¿no? Creando todo un universo. Oye, pues fíjate que yo no conocí este trabajo. Creo que me comentaste que este ilustrador Peters es arquitecto de profesión. Viene de una familia de arquitectos. Su padre y sus hermanos son arquitectos y obviamente se nota que le encanta la arquitectura. Es que es algo que a mí la impresión que me dio, dos impresiones recibí de este cómic cuando lo empecé a leer. Primero, que efectivamente yo estaba viendo algo construido enteramente desde la perspectiva del dibujo técnico, de esta pulcritud en las líneas, esta pulcritud en los ángulos, los achurados, que realmente parece el mapa de una ciudad fantástica, la maqueta de una ciudad fantástica. Y lo segundo es dentro de la narrativa, o sea, esto es la parte gráfica, y dentro de la parte del guión de este autor que comentas, que es Chuiten, me recordó mucho primero a Kafka, donde vemos estos eventos increíblemente extraños, pero que la gente toma como algo normal o se adapta a ellos sin pánico, completamente kafkiano, ¿no? Completamente dentro de las raíces del realismo mágico. Y después, a octubre del 85, para quienes les gusta el manga y hayan leído Uzumaki, la espiral de Junji Ito, encontré muchas similitudes y seguramente Ito leyó esta obra porque ese fenómeno extraño geométrico que empieza a apoderarse de un centro urbano y a cambiar su vida es la misma premisa que estamos viendo aquí.
pero es increíble cómo en esta pulcritud y en este orden tan preciso, porque eso es impresionante, el concepto de orden absoluto, casi esta arquitectura totalitaria de la Unión Soviética, así estalinista. ¿A ti qué te pareció, Miguel Ángel? Fíjate, yo había leído ya un cómic de este tándem, igual de esta serie de las ciudades oscuras se llama, ¿no? Sí. De uno que se llama La Torre, buenísimo también. A mí este dibujante había visto, a mí se me hacía como una especie de primo de Brian Boland, porque tiene estas texturitas y este buen hacer de tener una buena anatomía, de que los personajes no los desproporciona, o sea, todo está muy proporcionadito siempre, es muy estético, se fija mucho que haya simetría. Curiosamente en hay algo que pasa ahorita que lo reseñemos que no la tiene y hasta resulta conflictivo para el personaje, y eso se me hizo bien chistoso. Muy detallista también, con muchas sombras y como dice Abraham, es narrativamente es muy bueno. Y yo te decía que había visto una lectura aparte, porque hay una crítica hacia cómo la sociedad de repente, cada quien tiene como su perspectiva a un problema y también tienen cada quien como su solución, ¿no? Y a veces dar con la solución ideal para todos es muy difícil. Es, por no decir imposible en muchos casos. Entonces este estudio de cómo nos manejamos todos, porque no importa qué sociedad, de qué parte del mundo sea, todos de repente tenemos conflictos, ¿no? De repente yo pienso que lo que yo sé y cómo resolver las cosas está bien, pero a lo mejor alguien más tiene su solución, ¿no? Y a mí a lo mejor no me parece solución, pero puede que esa solución sea buena y no sé, es muy rica en muchos sentidos este cómic por eso, y pues es una belleza, es una joya, Gil. Muchas gracias por recomendarlo. No, al contrario, que les gustó y que lo platicamos. De hecho, a mí me pasó igual. El primer álbum que yo me encontré de esta serie fue el de La Torre. También. Y lo empecé a ojear en la librería de cómics, ¿no? Y automáticamente a mí me hizo recordar los grabados de Piranesi, esos grabados de sus cárceles de invención, ¿no? Cárceles imaginarias, ¿no? Sería la traducción más correcta, no sé si los han visto. A ver, de Piranesi, dices. Sí. De hecho, el protagonista de La Torre, sí, si no recuerdo mal, se llama tal cual como Piranesi, se llama Giovanni Basta, ¿no? Y además lo dibujan con los rasgos de un Orson Welles en su madurez, ¿no? Sí, barbón, sí, medio gordito. Exacto. Y para los que no ubiquen a Piranesi, fue un artista veneciano del siglo XVIII que se hizo famoso por una serie de grabados de Roma, por esta serie de grabados de arquitecturas imposibles, ¿no? Y a veces hasta paradójicas de sus cárceles imaginarias, que vienen siendo estas construcciones laberínticas, subterráneas, claustrofóbicas, ¿no? Que son de auténtica pesadilla, pero que a la vez resultan, por lo menos a mí, se me hacen absolutamente hermosas, ¿no? Llenas de bóvedas, de escaleras interminables, de corredores, de andamiajes, de maquinarias, con poleas, con cuerdas, ¿no? Y a mí siempre me fascinaron sus grabados, ¿no? Y cuando me encontré con ese álbum de La Torre, pues inmediatamente solo de ojearlo me enganchó y me dieron ganas de leerlo y de saber más de esa historia, ¿no? En medio de esas arquitecturas que son utópicas y distópicas también, ¿no? Y me acabó atrapando para toda la serie. Y después fui descubriendo los demás álbumes y me los fui devorando al punto que hoy en día pues es una de mis series favoritas del cómic europeo, porque hay que recordar que siguen saliendo hasta la fecha, ¿no? ¿Tienes influencia de este matemático y grabador? Escher. Sí, muy parecido, ¿no? Lo que comentabas ahorita con la obra de Escher. Sí, tal cual, ¿no? De esos dibujos. También yo soy fanático, no sé cómo se pronuncia, si sea Escher o Esker o cómo sea, pero esos dibujos, ¿no? Llenos de paradojas matemáticas, de simetrías, de imágenes infinitas, ¿no? De perspectivas imposibles, ¿no? Basadas en ilusiones ópticas, de imágenes que son recursivas, de fractales, ¿no? Se me hace muy, muy parecido. Mucha influencia también. Como aquí en este cómic, a mí, insisto, me sorprendió muchísimo cómo la arquitectura es una de las bellas artes, eso lo sabemos. Y el cómic está considerado también como el noveno arte. Entonces, cómo aquí vemos esta unión muy perfecta en sus aristas, como si fuera un cubo, que está reuniendo
toda esta escuela de la arquitectura, de la perspectiva, con una alta precisión matemática, una alta precisión en el detalle, compleja, como dices, con todos estos arcos, puentes, bóvedas, escaleras, que de repente vemos cómo está construida la ciudad en ese afán de orden. Más que afán, esa obsesión por el orden. Que sí, en el cómic. Esa malla, ¿no?, que sale en la historia, ¿no?, esta red hecha de puros cubos, me recuerda mucho justamente un grabado de Escher, ¿no?, que se llama División de un espacio cúbico, no sé si lo han visto, y que es tal cual, igual una malla de puros cubos que se extiende a lo largo de las 3 dimensiones hasta el infinito, ¿no? Y que estoy seguro que de alguna manera sirvió de inspiración para Peters y para Schuiten para hacer esta historia. Se llama División de un espacio cúbico. Sí, es que bueno, él tenía precisamente este grabado que tú comentas, estas formas fractales que se repiten y se repiten y se repiten, no importa qué tanto te acerques o te alejes, pero sí tienes razón, es bastante similar el tramado, pero bueno, el arte bebe de sí mismo. Otra vez, porque es importante pues abrirse a conocer a otros pintores, otros escultores, otros arquitectos que nos van a enriquecer como moneros, como artistas secuenciales, con ideas nuevas. Y insisto, esta obra, hay partes que me encantaría decir que es ciencia ficción, prácticamente todo el concepto me parece de ciencia ficción, pero la reacción de la gente me parece más bien que lo acerca al realismo mágico, porque lo que vamos a platicar que ocurre en esta historia es causal de pánico general y de abandonar la ciudad, ¿no? Y sin embargo no es lo que ocurre. Pero bueno, fuera de las figuras literarias, es una excelente novela gráfica. Que también, no sé si estés de acuerdo ahí, Abraham, se ve mucha influencia pues de ese clásico de la ciencia ficción del cine mudo, ¿no?, que es Metrópolis, ¿no? Sí, seguro. Sí, muchísimo. La ciudad, volvemos a lo mismo, este estilo de arquitectura opresiva, estalinista, masiva, ¿no? Enormes bloques de concreto, enormes paredes sin ventanas, escalinatas larguísimas. Digo, el cómic es muy interesante desde muchas perspectivas. Pero bueno, ¿cómo ves si lo empezamos a reseñar, Miguel? Nada más déjame apuntar algo antes de que pasemos a la reseña. Ahorita que estaban diciendo de los dibujos de... ¿Es Escher? ¿Cómo se pronuncia? No sé. Bueno, mira, se deletrea Escher. Y a los amigos que se acuerdan de la película de Laberinto, pues hay una escena ahí al final donde está David Bowie con el bebé, Jennifer Connelly, y están en una especie de arquitectura, de lugar con bóvedas, con escaleras, pero que la gravedad ahí parece que no tiene sentido, ¿no? Podrías estar en la pared caminando y de repente estar como de cabeza o estar de frente, y es un dibujo. Esto viene de unos dibujos de este ilustrador del que hablaba Gil y de quien hablaba Abraham, Escher, no sé cómo se pronuncie, y es de quien decimos que tiene influencia este dibujante de este cómic que se apellida, ¿es Schuiten o es Peters? El dibujante es Schuiten. Ah, pues él. Y el cómic que está hablando también Gil, del de la Torre, no se preocupen que más adelante en algún episodio lo vamos a platicar porque también está muy bueno. Es más como del pasado, ¿no? Porque es como un castillito. ¿Qué pasó, Gil? Que busque también la gente los grados de Piranesi, de cárceles de imaginarias se llaman, para que los comparen. Ándale. Pues ya vámonos a la reseña. Gil, ¿por qué no empiezas tú con la reseña? Sí, si quieres platicamos un poco de antecedentes. Ándale. Pues a mí lo primero que me llama la atención son las historias tan originales de Peters, ¿no? Y la serie se desarrolla en un mundo ficticio, ¿no?, en un universo paralelo, y que en principio es invisible al nuestro, ¿no?, aunque en algunos capítulos los dos universos se terminan entrecruzando de alguna manera, ¿no? Y veo que se mezclan también multitud de influencias, ¿no? Desde, pues ahora sí que el surrealismo metafísico de Borges, hasta, como comentaba Abraham, ¿no?, esas fábulas de Kafka, ¿no?, en donde, como bien decía Abraham, ¿no?, los hombres acaban atrapados, ¿no?, en esa telaraña de situaciones completamente absurdas, pero que al final pues están regidas por unas leyes que tienen una coherencia que resulta absolutamente terrible, ¿no? Y también veo influencias por ahí de
de los viajes extraordinarios de Julio Verne, ¿no? Que incluso llega a aparecer como personaje, ¿no? En el álbum de La chica inclinada, que es otro de los álbumes de la serie de Las ciudades oscuras, y que termina siendo al final una nueva versión de La Tierra a la Luna, ¿no? Y siempre el común denominador de toda la serie terminan siendo esos diseños arquitectónicos imposibles, ¿no? Y que podría incluso caer dentro del subgénero del steampunk. Y por el otro lado, pues tenemos los dibujos de Schuiten en blanco y negro, ¿no? Con esos detallados diseños arquitectónicos que hace para las distintas ciudades oscuras, que terminan siendo una reinterpretación o versiones justamente eso, ¿no? Oscuras de ciudades reales europeas, ¿no? Como Bruselas, de Bruselas, o París, de París, ¿no? Entonces comentar también que La fiebre de Urbicanda se publica en 1985 en esa mítica revista belga Azuid y ganó el premio al mejor álbum en el Festival de Angoulême de ese mismo año. Y el tema central de la historia, en mi opinión, viene siendo, por un lado, el conflicto entre el orden y el caos, ¿no? Pero también como ese imaginario urbanístico, ¿no? La arquitectura, el diseño, la planificación de una ciudad termina modificando la vida de sus habitantes, y cómo a veces también ese diseño urbanístico o la falta total de él pues acaba desviándose en pesadillas, ¿no? Que acaban arrastrando a los individuos y haciéndoles perder su propia identidad de alguna manera. Entonces no sé si arrancamos ya con la historia de este álbum. Yo creo que sí. Pues, fíjate, para hacerlo un poquito diferente, ¿por qué no platicamos ahora del protagonista? Antes de que empieces con la premisa y ya la reseña. Pues es que realmente es algo de lo interesante de esta historia, que no hay un protagonista. Realmente el protagonista de la historia para mí no es este arquitecto, este urbatecto como lo llaman, ¿no? Sino que el protagonista es la ciudad. Ah, ¿se te hizo? Mira. Para mí sí. No sé si... A ver, explícanos tu punto de vista. ¿Por qué a ti te interesó más lo del cuadro? Lo que pasa es que yo difiero un poco de Gino. Yo pienso que sí hay como la historia está narrada a través de la visión de este hombre llamado Eugen Robic, yo lo sentí como que él era el que te iba guiando en la historia y vas viendo la historia de los ojos. Pero definitivamente volvemos a lo mismo, la ciudad, como en una gran película de Woody Allen, la ciudad es un personaje más. Sí, y la ciudad es un ser vivo además, ¿no? Sí, sufre como un ser vivo que está siendo vulnerado. Bueno, no me voy a adelantar, pero bueno, si quieres vámonos pues con la reseña. Pues abrimos la historia en el estudio de este urbatecto, ¿no? Como comentabas, que se llama Eugen Robic, que viene siendo el diseñador de esta ciudad majestuosa, ¿no? Que se llama Urbicanda. Y vemos que Urbicanda pues está a punto de lograr la perfección, ¿no? Está dividida por un río que separa la ciudad en dos orillas, ¿no? En una orilla vive la clase rica, al parecer con un gobierno autoritario, ¿no? Y con un diseño arquitectónico perfecto, ¿no? Que hace recordar pues esa arquitectura nazi, ¿no? De Albert Speer, con esos edificios de formas perfectas, ¿no? Y de dimensiones intimidantes. Y del otro lado del río viven las clases medias y más pobres, que son mucho más desordenadas y caóticas. Y para poder cruzar de una orilla a otra es necesario un salvoconducto especial. Y además las dos orillas están conectadas únicamente por dos puentes, pero este arquitecto, Eugen Robic, quiere construir un tercer puente, ahora sí que para lograr la simetría perfecta de la ciudad. Entonces por ahí vemos en la escena inicial que le entregan una especie de cubo, que es de un material desconocido y que se supone que encontraron excavando en una obra. Y es una estructura cúbica completamente vacía, con aristas de unos cuantos centímetros de longitud, y lo ven ahí como algo curioso nada más al principio, ¿no? Entonces vemos que este señor Robic sale a una reunión con el consejo para tratar de convencerlos de que le aprueben su proyecto de un tercer puente, pero la comisión de desarrollo le rechaza su proyecto, y cuando regresa a su estudio se da cuenta de algo que no había notado, que el cubo se ha desarrollado, ha crecido, y pareciera tal cual como si del cubo hubiera germinado, ¿no? Tal cual como si fuera una planta, y se han formado una especie de yemas en las extremidades de cada arista, que empiezan a prolongarse, ¿no? Y de cada una de las puntas de los vértices se empiezan a extender lo que parecen ser nuevas aristas. Entonces vemos que se va a dormir,
y a la mañana siguiente se da cuenta de que las puntas se han extendido aún más, ¿no? Haciendo que el cubo crezca y se desarrolle, casi como si fuera una especie de fractal, ¿no? Y vemos también que Robbie, que había dejado el cubo en un ángulo, apoyado sobre de unos libros encima de su escritorio, y al extruirse las aristas del cubo se terminan incrustando en la mesa y en el libro sobre el que lo había dejado la noche anterior, pero sin dañar ni el escritorio ni el libro. Entonces pareciera como si la materia exterior al cubo le acabara siendo indiferente, ¿no? Entonces trata de romperlo con unos alicates, pero el cubo parece estar hecho de un extraño material que es absolutamente irrompible, ¿no? Y por más que intenta arrancarlo del escritorio en donde se incrustó, pues nomás no lo logra, y lo único que consigue pues es lastimarse las manos. No sé si quieran continuar por ahí. Sí, acá. A ver, Abraham. Lo que va a ocurrir ante este fenómeno de un material, una materia exótica, vamos a llamarla, que viola este principio de la física, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, es decir, se está moviendo en una especie de plano dimensional intermedio. Es muy interesante dentro de los conceptos de la física lo que esta cosa puede ser, que nadie lo sabe, y su densidad es tan alta que no la puede romper con nada, ni siquiera con herramientas más sofisticadas. Entonces él hace lo correcto de acercarse a este consejo de la ciudad para pedirle a Thomas, que es uno de los voceros del consejo, que lo acompañe y vea lo que está ocurriendo. Entonces le dice, bueno, pero pues tú explícame, ¿no? ¿Qué experimento es este? ¿Qué inventaste? No es un invento, es algo que me lo trajeron de una excavación, no sé qué es y está creciendo. Y él pidiendo explicaciones, pues le dice, lo único que te puedo decir, o más o menos estimar, es el ritmo de crecimiento de la estructura. Y realmente de lo que nos vamos a dar cuenta es de que no solamente se extiende longitudinalmente, sino que el espacio de cada cara de ese cubo, de ese armazón, también se va ampliando, es decir, va creciendo en longitud, en diámetro y en los huecos. Esta parte donde él se queda dormido junto al cubo y una de las aristas crece y le atraviesa el brazo, a mí me pareció algo digno de David Cronenberg, de estos body horrors, ¿no? Donde dices, la cosa esta ya me atravesó el brazo. Dices, si yo trato de forzar a quitarlo, me voy a desgarrar el brazo y el hueso. Me voy a esperar a que siga creciendo y se retire, al ampliarse, se retire de mi brazo. Y lo hace. Y conforme sigue pasando el tiempo y él hace sus estimaciones, pues se va a dar cuenta de que en realidad pues hay ya no es un escepticismo, es una incredulidad, porque él está mostrando evidencia de un fenómeno sumamente extraño y le dice, ¿sabes qué? Pues yo no sé qué está pasando, pero esto es absurdo, le dice Thomas, ¿no? Entonces, pues si quieres quédate en mi casa, no sé qué va a pasar, pero si quieres quédate en mi casa porque pues no entendemos. Y llegamos a este tercer capítulo en que pasa lo del brazo que comento y Eugene sale de su casa muy a fuerzas porque el cubo ya ocupa prácticamente todos los espacios disponibles en su crecimiento. Comentar a lo mejor también ahí que el cubo realmente está formando una especie de malla, ¿no? Una red de muchos cubos, ¿no? Sí, así es. Es como decías al principio, una especie como de fractal, porque se van formando más cubos en las 6 caras del cubo inicial. Todas las aristas van creciendo y van formando nuevos cubos que van creciendo. Entonces llega un punto en que sí parece como si estuviéramos viendo una malla tridimensional. Y él va a este edificio de los consejeros, pero en el camino se encuentra a una vecina muy, muy guapetona, que entabla plática con él, y entonces le dice, oiga, por cierto, su invento ya está llegando a mi casa, está atravesando los muros, ¿qué onda con eso, no? Y le dice, no, pues es que no me va a creer, pero pues es que no es un invento, simplemente, pues es algo que yo encontré y que está creciendo y no puedo hacer nada. Dice, no, pero pues yo me doy cuenta que usted, que es muy inteligente,
Pues la clásica mujer, yo ya la veo como una mujer madurona, no tan chavita, que pues de alguna manera le llama la atención este hombre. Se ve que hay cierta coquetería, cierto interés, y de alguna forma vamos a decir, aunque la historia no se va por ahí, que se convierte en una especie de interés romántico. Esta mujer llamada Sophie, no sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. Que además como que dan por ahí a entender que es la madame de un prostíbulo, ¿no? Sí, pues se vio antes ahí una pequeña orgía. Bueno, vamos a decir que es una mujer dedicada a las empresas del entretenimiento. Oye, se la pasó poniendo toy. Bueno, pues es que hoy en una ciudad tan ordenada el estrés debe ser muy alto, y también ahí los señores pues deben tener necesidades de relajarse, y pues vamos a ver por ahí algo más en la historia acerca de esto. Pero bueno, si quieres seguirle tú, Miguel, con esta llegada de Rovic al consejo que rige la ciudad. Pues está también este otro personaje que es como algo así como su segundo, ¿no? Este tal Thomas, que empiezan a analizar qué está pasando con la ciudad. Ya están viendo cómo las mallas, esta red se va haciendo más grande, y empiezan a caminar y empiezan a ver que pues va a afectar todo, ¿no? Iba a hablar con este consejo, pero luego como que se arrepiente, se regresa a su casa y ya la gente está ahí, el consejo al que iba a ver ya está ahí esperándolo a él, diciéndole, pues ¿qué pasó? No te estábamos esperando, queremos pedirte explicaciones. Y sí, pues es un problema, ¿no? Nada más que pues yo no lo hice, o sea, me trajeron este cubo y no sé qué va a hacer. Y ya se van a platicarlo a una especie de salón donde él ya tiene sus fórmulas, les dice qué va a pasar, qué va a crecer, a qué velocidad. Ellos tienen un montón de preguntas, pero no hay respuestas, ¿no? Para solucionar esto. Y lo empiezan a tratar como un tonto, ¿no? Porque como no hay soluciones, es una vergüenza, es un escándalo, ¿cómo que no sabes cómo solucionar esto? Echen al impostor, y lo corren. Y él se queda pensando, pues qué tontos, ¿no? Porque les estoy dando toda la información, y con base a esto, podemos encontrar, pues no sé, algún camino, ¿no? Pero no, lo corren de este lugar. Por cierto, muy bien dibujado, la parte donde lo corren, sale de una puertota con un piso negro que refleja unas puertitas de la entrada del personal y la puerta principal del salón donde estaba, que está increíble. Es que es un agasajo ver cada página. Y ya empiezan a poner una especie de viñetas donde te ponen las soluciones que tenía el consejo. Al consejo se le ocurre poner ladrillos, porque según esto los ladrillos iban a limitar a la malla que pues crecía, ¿no? No importaba qué material era, lo atravesaba, tal cual, ¿no? Como es, la malla sigue creciendo. Luego quisieron cortarla y nada, no sirvieron los cortes, y la malla siguió creciendo más y más, al grado de que llegó un momento en que en la oficina, que pues estaba toda la red ahí, ya nada más estaban unos cuantos como ejes, que aparte quedaron inclinados porque su segundo lo puso así recargadito de un libro, y entonces está todo como de ladito, ¿no? Toda esta malla, apenas unos grados, que será como unos 20, 30 grados, y la malla sigue creciendo, lo que nos lleva al cuarto capítulo. ¿Te lo quieres aventar, Gil? Sí, me gusta mucho lo que comentabas, ¿no? Ese detalle de que este personaje, Rovic, dejó el cubo en ángulo, ¿no? Apoyado sobre de un libro, y eso acaba haciendo que toda esta malla, toda esa megaestructura que se acaba formando, crezca también en ángulo, ¿no? Se me hizo un detalle muy, muy interesante, ¿no? Y hay por ahí una secuencia, ¿no? En las calles, ¿no? En donde vemos que, como siempre, ¿no? Los charlatanes y los místicos, ¿no? Empiezan a predicar que ese fenómeno que los está asolando, pues es el castigo por sus pecados, ¿no? Y vemos también por ahí soldados armados que empiezan a patrullar las calles como si estuvieran tal cual en estado de guerra. Y pasan los días y Rovic recibe una carta de Sophie pidiéndole que pase a verla, ¿no? Y Sophie sigue convencida, ¿no? Ella no entiende de que Rovic es el responsable del desarrollo de la red, ¿no? Y empieza a encabezar un movimiento a favor de su causa y que busca, pues, derrocar a ese gobierno incapaz, ¿no? Que no ha sabido hacer frente a la crisis ante la que se encuentran ahora. Y es tanta la admiración que siente Sophie por Rovic que, como dice Abraham, hasta le planta un beso por ahí, ¿no? Entonces pasan los días, la malla sigue creciendo más y más, y también crece el movimiento insurgente de Sophie,
¿no? Y Thomas le acaba dando la espalda a Robbie, termina su amistad con él y vemos que llegan unos guardias y detienen a Robbie y se lo llevan a prisión por órdenes de la comisión, ¿no? Entonces la red vemos que ya cubre toda la zona sudeste de Urbicanda y que pronto pues terminará tendiendo unos puentes ilegales entre las dos orillas que mencionábamos al principio, ¿no? Haciendo imposible para la policía el seguir controlando el cruce de ilegales de una orilla a otra. Y pues la gente parece presentirlo de alguna manera, ¿no? Y comienzan a aglomerarse a las orillas del río, sabiendo que es solo cuestión de tiempo que la malla termine conectando las dos orillas. Entonces vemos ahí una escena en que el consejo construye un gran cañón, ¿no? Con el que pretenden destruir la malla, disparan la bala que acaba rebotando por las aristas de la red sin causarle el menor daño, ¿no? Y lo único que logran pues es destruir todos los edificios que están alrededor. Entonces vemos ahí la gente que comienza a manifestarse en la entrada de la cárcel exigiendo que se ponga en libertad a Robbie, ¿no? Que al final lo acaban liberando, pero no tanto por la manifestación, sino porque la malla atravesó ya la prisión, dándole a todos los presos pues innumerables medios para fugarse, ¿no? Y días después, esa escena del cañonazo a la malla es una maravilla, o sea, realmente es física pura, porque tú sabes que la bala de cañón es una esfera metálica y la malla no sabemos qué es, pero es suficientemente densa para absorber la energía del impacto, regresársela a la bala y hacerla rebotar como una especie de pinball, pues de cientos de toneladas, si no es que miles. Entonces la vibración que habrá generado ese impacto, inmediatamente yo en mi cabeza te juro que escuché el tintineo metálico, así el estruendo metálico cuando ocurre esto, porque aparte la bala va a una velocidad altísima. O sea, la estupidez de dispararle una bala de cañón a la malla es descomunal y el resultado es una tragedia, porque como la malla al vibrar, pues obviamente el concreto con el que compartía el espacio de estos edificios se desmorona como un polvorón. Y además el cañón se ve muy de Julio Verne también, ¿no? Sí, el cañón parece mucho, como dices, desde la Tierra a la Luna, pero este tipo de cosas te hablan de un conocimiento de materiales, vuelvo a lo mismo, que solamente una persona con conocimiento de ingeniería civil, de arquitectura, lo podrían haber representado de una manera tan soberbia. O sea, es una delicia esta escena. A mí creo que fue la que más me gustó de todo el cómic. Sí, no, está muy padre. Que también se nos olvidó por ahí mencionar, ¿no? Que llega un momento en el que Robbie se dedica a calcular pues la evolución de esa malla, ¿no? Y se da cuenta de que va a estar creciendo exponencialmente. Y hay una escena en su estudio donde le termina dando el nombre de la red de Robbie, ¿no? Y que obviamente pues el nombre no es casual, ¿no? El cubo de Robbie, pues que al final termina siendo la red de Robbie, pues es una clara alusión a ese cubo de Rubik, ¿no? Que tan de moda estaba por todo el mundo en esos años 80, ¿no estén de acuerdo? Sí, claro, sí, definitivamente. Hoy llegamos a un punto en que ya la red, las líneas, los ejes de la red son tan grandes que parecen como columnas, pero así gigantescas, y la gente empieza a aprovechar que esta red se formó entre las dos ciudades, ¿no? Entre la de la clase alta con la de la clase media pobre, y el gobierno finalmente pues preocupado porque no se mezclen las sociedades, les vale, ¿no? Y empiezan, no, ¿sabes qué? Vamos a cruzarnos, vamos a ver qué hay del otro lado, y mira qué venden, mira qué tienen, ¿no? Y eso se me hizo bien curioso, como aparte pone, hay una viñeta, está en la página, déjenme se las platico, en la página 58, donde se ve como dan la vuelta a una columna y se ven unas escaleras así en subida que se va oscureciendo todo hasta arriba, se ve que hay algún lugar muy iluminado, y pone estos detalles que solo un dibujante, un maestro el arte puede hacer, que si se fijan en la columna, como es la parte más baja, o sea donde pasa la gente, pues es la parte que está mucho más desgastada, y entonces eso te da información de que normalmente pasa mucha gente por ahí que tiene mucho tiempo, le da una personalidad a la ciudad y te cuenta una historia en una sola viñeta de cómo es este lugar, ¿no? De quién pasa por ahí, por qué tiene ese tamaño, por qué esas dimensiones, por qué esas texturas, por qué esas sombras, por qué está desgastado el escalón. Y es una maravilla, la pura viñeta sola es una obra de arte.
Cierto. Pero qué bárbaro, ¿no? Qué manera de colocar esos detallitos que te van dando información sin saberlo, ¿no? Y cada aspecto, si siguen en las páginas, cada aspecto de la ciudad da más, ¿no? Por ejemplo, en la que sigue empiezan a estar ellos como... Porque él va caminando con Sophie, el urbantecto, y hay ahí otros tipos, ¿no? Que pues son extranjeros, ¿no? Y está platicando, y buenas extranjeros, ¿qué quieren, no? Y se ponen ahí a comer, y se ríen, ¿no? Y los otros así como extrañados, hasta que llegan a una parte alta de la ciudad, y aquí qué bárbaro, me tengo que quitar el sombrero ante la página 60, que de hecho esta viñeta la vuelven a tomar para la cuarta de forros, que es la red vista de lejos, en perspectiva, o sea, el punto de fuga está ahí a lo lejos en el horizonte, pero es que estás viendo los cubos que quedan hasta pasando el primer plano, porque la parejita está en un muy muy primer plano, y después están los cubos, pero tú vas viendo, o sea, si te fijas bien, los cubos que están atrás de los cubos que van más atrás de los que van más atrás, dibujar una red de cubos en perspectiva, con un sombreado y un tramadito detrás, llevarlo a lo lejos, con arquitectura entre dos edificios. No, es que esto ¿qué te calculas que se ha echado aquí, Gil? Fácil se ha de haber echado 2 semanas, 3 semanas con la pura viñeta, ¿no? O sea, está padrísimo. Está cansadísimo, pero está así. Cuando leí esa página, lo primero que pensé es, ¿qué te parece esa plancha, Miguel? Dilo tuyo. No, es que está impresionante esta cosa. También, ¿no? Es que le pone hasta el vapor de la chimenea, los ladrillos en primer plano, el horizonte, el fondo, las nubes, cómo se va disipando la ciudad. No, está perrísima esta viñeta. Y nos vamos al capítulo 5, Abraham. Sí, pues yo no fui, no, esto no soy yo. Y como nos vamos a dar cuenta, como que llega un punto en que ya hay una especie de sentimiento de resignación ante este evento, y la gente está empezando a utilizar la malla ya como una parte más de la ciudad. A través del diario que Robe que está escribiendo, nos narra cómo la gente empieza a instalar escaleras para subirse a este entramado de la red, para ir de un lado a otro. Incluso menciona que gente empieza a tener esta actividad social de caminar de la arista que está enfrente de su casa hasta el otro lado para ver a quién se encuentra y entablar amistad. Inclusive hay algo que sale bien interesante de cómo hay quienes tienden lonas entre las aristas, ponen tierra y las utilizan como huertos comunitarios. Fenómenos sociales bien curiosos que me recuerdan esta frase que dice: para quien escribe ciencia ficción, lo meritorio no es inventar el carro en su novela, lo meritorio es inventar el embotellamiento. Y es lo que estamos viendo aquí, como este fenómeno social de dos ciudades hermanas pero separadas por el río, al convertirse en dos polos unidos por esta enorme cantidad de puentes y de nodos y red, cambian su dinámica por completo. Y entonces Sophie decide empezar a promover la candidatura de Eugene del urbantecto para volverse el ¿cómo le llaman? Vocero, ¿no? Para tener un puesto político, aunque él realmente no tiene muchas ganas. Y su contendiente resulta ser este hombre llamado Thomas, que era su amigo y se han distanciado por todo este tema de que Thomas insiste en que las cosas deben ser como eran antes: orden, distanciamiento entre los dos lados de la ciudad, y pues él está dispuesto a mover su campaña de esa manera. Y sin embargo, lo que seguimos viendo, aquí aparece este interesante tema de que aparecen estos pequeños prostíbulos o congalitos en las intersecciones de algunas partes de la red, donde dice, tiene el estilo de construcción de las casuchas del norte, y resulta que es un lugar de encuentro que se utiliza de diferentes maneras, entre ellas, pues de esta, ¿no? Como pequeña casa de citas. Y vuelve a aparecer, ¿no? ¿Cómo? Centros de relax. Centros de relax, ¿no?
Masajes ejecutivos. El negocio está viento en popa, ¿no? Le está yendo muy bien. Dice, mi casa prospera más que nunca porque se extiende por todo Urbicandia. Se ha creado una verdadera pasión por estos pequeños centros de relax, como decimos. Y realmente él está interesado, Eugene, más en otras cosas, ¿no? En qué está pasando con la red. Sale de la ciudad y nos damos cuenta a la distancia que la red se ha convertido en una especie de pirámide, de estructura piramidal formada por esta serie de cubos unidos que continúa su crecimiento, ¿sí? Sí, que además está lo que comentábamos, ¿no? Ya a la distancia, viendo la ciudad desde lejos, se da cuenta de que si su amigo Thomas no hubiera colocado el cubo apoyado sobre el libro historia y él no hubiera tenido el descuido de dejar el cubo así inclinado, entonces esa red cúbica se hubiera desarrollado de forma normal, formando una pirámide perfecta, ¿no? En vez de esta inmensa pirámide torcida, desequilibrada, y que a los ojos de Robbie, que es un tipo completamente racional y lógico, pues le resulta antiestético, ¿no? Y me encantó esa escena, ¿no? Porque básicamente lo que Robbie no soporta es que esa malla tridimensional de cubos está torcida, ¿no? Y atenta contra esa planificación, ¿no? Y contra ese diseño arquitectónico perfecto que había hecho él de la ciudad, ¿no? Y a mí se me figura un poco como esa sensación que nos da cuando entramos en un cuarto y vemos que el cuadro está torcido, ¿no? Y nos sale un impulso de quién sabe dónde de necesariamente tener que enderezarlo. No sé Yo soy de esos, culpable de todos los cargos. Entonces me encantó porque es tal cual lo que está sintiendo Robbie en esa escena, ¿no? Él quisiera poder enderezar la malla, ¿no? Sí, y vemos estos efectos sociales donde hay gente que se está atreviendo a cobrar peaje. O sea, como la malla pasa por mi terreno, yo te cobro para que pases por aquí. Y esto que les comentaba de las huertas, ¿no? Y de esta manera llega por ahí el invierno y vemos cómo también el clima va a jugar un papel importante en la dinámica de esta malla, porque al formarse hielo en las aristas, pues se vuelve sumamente peligroso caminar a cierta altura por estos tramos de la malla que ya están congelados, porque va a venir un resbalón y te caes y te matas, ¿no? Entonces empieza a mencionarse eso de que la gente ya está dejando de utilizar la malla por el mismo tema del hielo, pero también él dice pues que de alguna manera ¿por qué la gente se obstina en utilizar la malla si sabe que es peligrosa? Y conforme sigue pasando el tiempo y sigue avanzando el invierno, incluso vemos que se llegan a construir esta especie como de elevadores, de trenes o vehículos, que la idea es utilizar la red como un medio de transporte más ágil, ¿no? En estos largueros. Pero la construcción sigue su marcha. Perdón, después de varios meses de que la red aparentemente ralentizó su crecimiento, en algún punto ocurre un terremoto. Yo interpreté como que esto fue porque la red prosiguió su crecimiento todavía más rápido, y al hacerlo, pues todas esas estructuras externas que se le habían ido añadiendo cedieron. No sé si esto fue un fenómeno natural o tuvo que ver la red, ahí no me quedó muy claro. No sé ustedes cómo lo vieron. Sí, lo que pasa es que había llegado un punto en que la malla había dejado de crecer, se había detenido y no sabían tampoco muy bien por qué, ¿no? Robic de hecho pensaba que quizás la razón sea porque la malla ya había cubierto la totalidad de la ciudad, ¿no? Entonces es cuando empiezan a construir pues estos elevadores, ese tren, etcétera, ¿no? Pero igual que se detuvo, se volvió a crecer de nuevo, ¿no? Provocando ese terremoto que mencionabas y que acaba pues derribando todas esas construcciones, ¿no? Y se ve feo, ¿no? Y llega la gente, y la gente inmediatamente, como somos los humanos, buscando un chivo expiatorio, pues llegan y le echan la bronca a él.
oye, ¿por qué no nos dijiste que esto iba a pasar? ¿Por qué no nos dijiste que iba a haber un terremoto? Señores, o sea, ¿cómo iba yo a saberlo, no? Esto es algo inexplicable, nadie lo puede saber. ¿Por qué no nos avisaste? Mira cómo quedó mi casa. Y empieza este proyecto de reconstrucción y él prosigue, ya pasó más o menos ya pasó el invierno, ya estamos otra vez en la primavera, en abril, y dice, la malla siguió creciendo y cada vez son más largos los largueros, pero también al aumentar la distancia entre ellos, pues estos puentes, que había muchos en el río, cada vez al distanciarse más unos de otros y crecer hacia afuera, pues hay menos. Y él continúa con este diario y vemos cómo llega un momento en que para casi mediados de abril, dice, en algunas horas la red no será más que un recuerdo, porque no queda hoy en todo Urbicanda un solo puente de los que se había utilizado mediante la red. Es decir, esta red, al seguir creciendo, empieza a elevarse hacia las nubes, empieza a distanciarse de la ciudad, y entonces ocurre un extraño fenómeno con la gente, que la gente empieza a deprimirse, que algo que ya veía como parte de su cotidianeidad, de sus puentes para ver gente, para moverse, pues ya se lo quitaron, y ya las ciudades volvieron a ser como eran antes, pero con este daño posterior del terremoto. Y viene esta loquísima idea, esta especie como de síndrome de Estocolmo arquitectónico, donde Thomas, al haber sido elegido como vocero del consejo, propone reconstruir la red, y mientras pasa esto, los enormísimos pilares que se extienden ya hacia las altas capas de la atmósfera y ya están alejados de la ciudad, se convierten en una especie como de adoratorios, ¿no? Como de centros donde la gente va y dice, es que un día volverá la red y volverán a tenderse los puentes, y hay gente que se anima a ir a escalar a ver qué hay arriba, ¿no? ¿Qué está pasando? En esta visión de pensamiento mágico, después de haber vivido un fenómeno tan complicado. Y bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de la historia, donde este proyecto de reconstruir el entramado de la red de cubos que cubría la ciudad, pues ya empezó a caminar. De alguna manera, Thomas prefiere que la gente vea con optimismo el futuro de que volverán a tener su red, aunque sea construida con unos sustitutos pues muy pobres, como son estos largueros, estas vigas de acero, y sin embargo lo que ahora va a obsesionar a Robic es la reconstrucción de este cubo original en un panel. Yo sentí un poquito entre triste, dramático, porque vemos que para un hombre obsesionado con la simetría y la perfección, pues el burdo cubo que está tratando de hacer con material encontrado en las excavaciones, pues no se parece ni de lejos a la extraña construcción sobrenatural que dio lugar a toda la historia. Y ahí termina. Qué viaje, ¿no? O sea, bien original la historia. ¿Qué otras lecturas le vieron ustedes? Porque hay muchas aquí. Yo creo que al final a mí me dejó preguntándome de alguna manera si al final la gente es la que construye una ciudad o si es la ciudad la que acaba construyendo a sus habitantes. No, y aparte te fijas que ponen aquí a los habitantes que una vez que el puente los hermana, que empiezan a tratarse, pues la gente no es mala, ¿no? Y los que lo manejaban eran los que hacían tomaban las decisiones más absurdas, como esto del cañón y de la bola esa que sale ahí, empiezas a causar destrucción, y pues por no oír los consejos de ahora sí de la parte científica, ¿no? Del que sí sabe, y no sé, hay tantos paralelismos con la realidad que no sabía si reír o llorar cada vez que pasaba la página. Que también al final vemos a este urbactecto, a Robic, cambiado también, ¿no? Ya no es ese urbanista, ¿no? Que busca diseñar la ciudad perfecta, inmutable, ¿no? Y deshumanizada, basándose siempre pues en la geometría, en la matemática y en las leyes de la lógica, ¿no? Sino ahora que busca hacerlo pues
Ojo, ¿no? Además, sin dejar de ser racional en ningún momento, ¿no? Pero busca hacerlo basándose en el crecimiento espontáneo de un organismo vivo y aceptando que no lo puede controlar del todo, ¿no? Entonces, la red y la ciudad como una planta que creció al mismo tiempo de una forma geométrica como de una forma orgánica también, ¿no? Y hasta podríamos decir que de una forma entrópica también, ¿no? De alguna manera. Y ahora sí que, como decía Tyler Durden en Fight Club, ¿no? Nada es estático, todo se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces eres la misma materia orgánica en descomposición como todo lo demás. Tienes que dejarte ir, deja de ser perfecto, evoluciona y que las papas caigan donde puedan. Sí, como decía Miguel, esta visión impuesta por los voceros de que los del otro lado del río, los pobres, los jodidos, los feos, y nosotros los perfectos, los que estamos bien, o sea, ese cerrarse a la comunicación con las otras personas por diferencias de clase o sociales o ideológicas, que es una lectura también muy importante porque cuando surge un evento que nos hermana, pues todos somos personas, todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. Entonces, como que no nos queremos dar cuenta de eso en nuestros castillos de pureza o nuestras burbujitas rosas, y cuando surge un evento así nos vemos obligados a encarar esta realidad que deja de hacernos sentir como si fuéramos especiales y nos hace darnos cuenta que todas las personas pues, somos iguales. Sí, aunque no nos guste la idea, todos fuimos hechos y bajo la ley humana y de celestial somos iguales, ¿no? Pero una maravilla de cómic, de historia que a caballo entre la fantasía, la ciencia ficción, el realismo mágico, el surrealismo, pues nos deja pensando muchas cosas. Que también si nos ponemos a ver, lo único que hizo esa red, esa megaestructura, pues fue tender infinitos puentes, ¿no? De comunicación. Sí, y al final la gente, cuando se dio cuenta que había perdido los puentes de comunicación, optó por crearlos de alguna manera. Por eso decía yo, como una especie de síndrome de Estocolmo, donde te unes o empatizas con lo que en algún momento te amenazó. Tal cual, completamente de acuerdo. Fíjate, deja muchas enseñanzas esto. Ahorita con lo que acaba de decir Abraham, ¿tengo que empatizar entonces con mis enemigos? No. Bueno, no sé, quién sabe. Todo es muy confuso. Manda saludos mejor, Miguel. Pues terminamos con otro increíble cómic, con otra increíble historieta. Esta que la publicó Metal Hurlant, ¿verdad? Es esta publicación es de esta editorial. Pero no sé si Heavy Metal la habrá sacado después. Es una edición difícil de conseguir, ¿no? Sí, de hecho, en español supongo que ya está hasta agotada, ¿no? Va a ser muy complicada de conseguir. En español, ¿quién la sacó? Eurocomic dice aquí. Creo que era Nueva Frontera, la editorial, si no me equivoco. Pues el título se llama La fiebre de Urbicanda, de Shuiten, ¿así se pronuncia, Gil? No tengo idea, supongo que sí. Shuiten y Peters. Y pues ahí queda otro cómic más para la colección. Un placer, Gil, muchas gracias por la recomendación. No, qué bueno que lo platicamos y que les gustó. Un gusto platicar aquí también con Abraham. Pues al contrario, gracias por la invitación, Miguel. Y pues sí, debo decir que hasta donde yo tengo entendido, no fue publicada por Heavy Metal, nunca ha sido publicada al menos como trabajo de Peter, o como Urbicanda. No me aparece en el buscador de shop.heavymetal.com, que es donde pueden encontrar todas las ediciones y todos los artistas que han participado, que hemos participado, incluidos nosotros tres. Pero créeme que valdría mucho la pena rescatar ese trabajo. Realmente valdría la pena. No, y recordarle a la gente también, ¿no? Que no se vayan con la finta de que es nada más esta historia. Realmente es una serie como de 12 álbumes y todos son maravillosos. Ya los iremos viendo por aquí y recomendándoselos a los escuchas. Gil, Abraham, redes sociales, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, a mí me encuentran en www.cuervoscuro.com. Ahí pueden encontrar links para mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram. Y también los invitamos a que, aprovechando el espacio, Miguel, si me permites, participen en el tercer concurso de cuento y poesía de ciencia ficción José María Mendiola 2016, que ya abrió la convocatoria. La pueden encontrar en elojodeu.wordpress.com.
para que todos los que nos escuchan y disfrutan de las buenas historias de ciencia ficción y les gusta escribir, pues ahí está el concurso, por si quieren entrar. Y a mí me encuentran en página web que es underdog.dreamcomics.com. Pues ahí queda, muchas gracias Abraham, muchas gracias Gil y sobre todo gracias a ti que le pusiste play al reproductor para escuchar este episodio. Vámonos con la música. Se terminó este episodio. Yo sé que querían seguir escuchando más, pero recuerden, el siguiente domingo ustedes y nosotros tenemos una cita aquí, en el Tonight Podcast. Y por cierto, que vamos a tener el siguiente domingo Hors Monde. Lo dije bien, es que lo dije en francés. En inglés sería algo así como Retro World. Y en español es algo así como Mundo Retro. Está fácil la traducción, ¿no? Bueno, pues es un cómic europeo donde participan dos talentosísimos artistas mexicanos. Ya nos escucharán hablar de su trabajo. Uno es Iván Santillán, extraordinario colorista. Y el otro, que también estuvo aquí como invitado y que esa es la gran sorpresa porque vamos a platicar con este artista que se llama Óscar Basalúa. Así es. Seguro han visto su crédito en varios cómics porque también ha estado chambeando últimamente para DC Comics. Se pone así Basal, pero es Óscar Basalúa. Estuvo aquí platicando con nosotros acerca de su trabajo, de su carrera y sobre todo de este cómic de Hors Monde. Nos contó muchas historias interesantísimas, así que no se pierdan por ningún motivo el siguiente episodio. Y vamos ahora a decir nuestras páginas para que nos encuentren. En Facebook estamos así tal cual como Tonight Podcast, es prácticamente nuestra página oficial. Si están en la oficina pueden abrir una pestañita nueva en su explorador de internet, se meten a nuestra página y escuchan nuestros episodios porque ahí los tenemos todos. Si se van a la pestañita que dice Tonight Podcast, ahí están todititos los episodios para que los reproduzcan y nos escuchen. Si no, pues hay otras formas. En iVoox, que es a donde se sube el episodio, allí nos pueden descargar. Obviamente, clic en el botón que dice descargar y de ahí les va a abrir a un link donde, pues ya saben, aprietan el botón derecho, guardar enlace y ese archivo lo pueden guardar donde ustedes quieran, ya sea en su smartphone, ya sea en su tableta, ya sea en su Walkman o en su iPad o en su iPod o ustedes tengan lo que ustedes prefieran ahí lo pueden guardar o si no también lo pueden descargar vía iTunes. En iTunes no solo estamos así que nos encuentran tal cual como Tonight Podcast, sino siempre invariablemente estamos en lo más nuevo y destacado. Ahí también estamos en esa lista, así que de ahí también nos pueden descargar. En ambos lugares es muy importante su valoración o su reseña, así que si ustedes están suscritos o tienen ¿cómo le dicen? Un perfil, no recuerdo bien cómo le llaman, pero si ustedes están anotados ahí en iVoox o en iTunes, su reseña y su valoración es súper importante. La página de nuestro señor productor de Pollicio, cuánto aplauso para Pollicio, pues lo encuentran así tal cual como Pollicio, para que compartan sus chistes. Ahí tiene muchísimos. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo ilustraciones del trabajo que yo realizo haciendo historietas o haciendo ilustración. De repente algún link, de repente algún video, para que ahí también estén muy al pendientes. En Twitter, en la página del Pajarito Azul, me encuentran como Miguel ANGH. Para que me manden sus tweets, para que me sigan, para que estemos ahí al tanto de todo lo que pasa en el Tonight Podcast o en el trabajo profesional de un servidor. Y pues nada más, sobre todo gracias a ustedes por escuchar este episodio, por reproducir, por ponerle clic al triangulito, al play y escucharnos. De veras, es un gusto enorme para nosotros. Saludamos a los nuevos oyentes, ya hay varios nuevos oyentes por ahí. Pidan de qué cómic europeo o norteamericano o manga, vienen mangas, aguas que vienen mangas, o del país de donde quiera que ustedes estén,
pues estamos muy al pendiente ahí leyendo para brindarles episodios nuevos. En animación igual, si hay algún libro, si hay alguna serie, vienen series de televisión muy buenas que vamos a estar aquí platicando. Así que pues la retroalimentación es importante y se los agradecemos mucho, así como repito, les agradecemos que nos escuchen.